presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado de Guanajuato. De igual manera, nos acompaña Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato, Edmundo Alain Soto Torres, subsecretario de Finanzas e Inversión de la Secretaría, Joel Humberto Estrella Cruz, procurador fiscal, Erika Yasmín Ortega Campos, directora general de Presupuesto de la Secretaría, Judith Juárez Guzmán, directora general financiera, Josué Israel Medina López, director general de Inversión Pública de la Secretaría, Emanuel Palomino Salazar, director general de Política y Control de Ingresos, Itzel del Rocío Vega Romero, subprocuradora fiscal de Consultoría y Normatividad, Carlos Fabián Muñoz Tejada, coordinador de asesores de la Secretaría, y José Armando Casillas Rojas, director de Política de Ingresos de la Secretaría. A continuación voy a ceder el micrófono al secretario de Finanzas, va a dar una exposición del tema que nos convoca y posteriormente daremos un espacio para preguntas y respuestas. Adelante, secretario, por favor. Muchas gracias, diputado. Buenos días a todos, a todas. Agradezco a las diputadas y diputados del Congreso del Estado de Guanajuato sus atenciones para la entrega del paquete fiscal 2023 que se efectúa de conformidad con los requisitos y tiempos establecidos en los artículos 19 y 33 de la Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado de Guanajuato y sus municipios. A los medios de comunicación les agradezco mucho su cobertura e interés. Bienvenidos. Hoy el Poder Ejecutivo presenta el paquete fiscal 2023 que incluye la política de ingresos y el destino del gasto público para el siguiente ejercicio, así como las adecuaciones al marco normativo tributario del Estado. Con el presupuesto que se propone, se busca garantizar a la ciudadanía que sus principales necesidades y requerimientos estarán siendo atendidos mediante recursos que se materializarán en más y mejores servicios públicos. En especial, se privilegian las acciones en materia de desarrollo social y económico, destacando los programas y proyectos a favor de la cohesión social y la infraestructura de servicios básicos, así como los apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa, al campo y a la atracción de inversiones. Para un mayor detalle, les invitamos a consultar nuestra página finanzas.guanajuato.gov.mx. Es importante señalar que el gasto estatal tiene objetivos concretos, metas e indicadores que permiten evaluar constantemente el desempeño de este y los beneficios tangibles que aporta a la ciudadanía. Gracias a esto, y por segundo año consecutivo, se obtuvo el primer lugar nacional en la implementación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta distinción reconoce las buenas prácticas en la formulación de programas presupuestarios, el manejo responsable de los recursos, la transparencia y el presupuesto con enfoques transversales que realiza el Estado. El paquete fiscal 2023 tiene como principales objetivos mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, brindar bienes y servicios de calidad a la ciudadanía e impulsar un desarrollo integral. Para el cumplimiento del anterior, este día se entregan al Congreso del Estado las siguientes iniciativas: Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2023, Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2023, Decreto para la contratación de financiamientos hasta por la cantidad de 2.900 millones de pesos, Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato y Decreto por el cual se reforma la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus municipios. También, como es de su conocimiento, derivado de la iniciativa y aprobación realizada por el Honorable Congreso del Estado para incluir los impuestos ecológicos de remediación ambiental, se incluyen los mecanismos para la implementación y verificación de estos tributos. Asimismo, se considera un proyecto de inversión, el cual será el vehículo para materializar los fines de dicha contribución. Cabe señalar que por parte del Ejecutivo no se contemplan impuestos nuevos o incremento en alguno de ellos respecto a la legislación vigente. Adicionalmente, y como ya se ha venido realizando, se mantendrá una estricta política de contención del gasto operativo y su direccionamiento estratégico, privilegiando a los sectores de salud, educación y seguridad. Por otro lado,
el paquete fiscal está preparado para enfrentar el complejo entorno económico que prevalece a nivel mundial. El Fondo Monetario Internacional señala que la economía global continúa presentando retos significativos en la era post-COVID. La recuperación en algunas regiones ni siquiera ha alcanzado los niveles previos a esta, y los conflictos geopolíticos como la invasión de Rusia a Ucrania han provocado un encarecimiento de las materias primas. Por lo anterior, dicho organismo pronostica que el crecimiento económico mundial disminuirá pasando de 6% en 2021 a 3.2% en 2022 y hasta 2.7% en 2023. Por otro lado, la inflación mundial mantiene niveles históricamente altos y, de manera particular, el Fondo Monetario Internacional señala que el costo de los alimentos y los energéticos seguirá incrementándose, afectando en particular a los más pobres. El principal problema que todos los gobiernos enfrentarán el próximo año seguirá siendo precisamente la inflación, para la cual tendrán que continuar aplicando una política monetaria restrictiva. La inflación general se prevé alcance su máximo este año, llegando a un 8.8 a nivel mundial y alcance un 6.5 en 2023. Ahora bien, relativo a la información económica para México, se toma como base lo plasmado en los criterios generales de política económica para el ejercicio fiscal 2023, elaborados por la Secretaría de Hacienda, así como lo previsto por diversos analistas nacionales e internacionales. Estos últimos indican que la economía nacional enfrenta un entorno desafiante, ya que la inflación global y sobre todo la del país ha aumentado significativamente y no ha cedido. Por otro lado, la recuperación de la crisis por la pandemia en México ha sido más lenta y con menor intensidad que el observado en el resto de las economías emergentes. La situación se agrava si consideramos que el país tuvo una recesión económica en junio de 2019, casi un año antes del inicio de la crisis sanitaria, concluyendo en junio de 2020 dicha recesión. Esto se puede observar con los siguientes indicadores. El nivel de inversión pública al segundo trimestre de 2022 resulta similar al observado al cuarto trimestre de 2001. En cuanto a la inversión privada, la cual es 6.3 veces más grande que la pública, esta se encuentra a niveles del primer trimestre de 2015. Como ya se mencionó, en México la inflación continúa siendo el principal riesgo económico. De acuerdo con el INEGI, en la primera quincena de noviembre la inflación general alcanzó 8.14%. No obstante, la subyacente sigue sin mostrar un punto de inflexión, al llegar a 8.66%. Cabe señalar que el aumento mensual de la inflación subyacente presenta más de 23 meses continuos de incrementos, hecho no visto en las últimas décadas. Por esto, la Junta de Gobierno del Banco de México ha endurecido la postura de su política monetaria, fijando en la última reunión la tasa de interés objetivo en 10%. Así, en lo que va del año, dicha tasa se ha aumentado en 4.5 puntos porcentuales, ya que al inicio de este año se ubicaba en 5.5. Este aumento, además de buscar contener la inflación, ha generado un diferencial de tasas respecto a Estados Unidos, lo que ha permitido, entre otros factores, mantener un tipo de cambio estable. Derivado de lo anterior, los especialistas en economía del sector privado, encuestados por el Banjico en octubre de 2022, estiman que la tasa de interés objetivo alcance el 10.5% al cierre de año y que para finales de 2023 se ubique en 10.25%. Adicionalmente, en dicha encuesta, un factor a destacar es que únicamente el 6% de los consultados considera que el clima de negocios en el país mejorará en los próximos 6 meses. Asimismo, un indicador que permite anticipar una recesión es cuando la pendiente de la curva de rendimientos es negativa. Esta situación ya se presenta actualmente en México. Todos estos indicadores son importantes para la construcción de los presupuestos nacionales y subnacionales. La Secretaría de Hacienda, al momento de elaborar el escenario macroeconómico para 2023, estima que el PIB de México crecerá 3%. Sin embargo, en la encuesta de especialistas realizada por Citibanamex, se prevé un 0.9% de crecimiento del PIB para ese mismo año. Adicionalmente, se debe tomar en consideración la plataforma del petróleo, la cual ha venido a la baja considerablemente. En lo que va de la presente Administración Federal,
la producción se ubica en 1.66 millones de barriles diarios, mientras que en la anterior promedió 2.20 millones de barriles diarios. Esto resulta imperativo si se considera que en lo que va de 2022, el promedio de la plataforma de producción es de apenas 1.63 millones de barriles diarios, mientras que en el escenario macroeconómico puntual para realizar el presupuesto federal se estimaron 1.87 millones de barriles diarios. Como se puede observar, los analistas e incluso el Banco de México difieren de manera importante de las proyecciones planteadas por la Secretaría de Hacienda, lo que podría impactar de forma negativa la viabilidad del equilibrio presupuestal, incluidos los recursos que por participaciones reciben los estados y municipios. En lo correspondiente a Guanajuato, la entidad no ha sido ajena a los impactos del contexto económico internacional y nacional. Aún así, existen fortalezas que le han permitido responder ante esos escenarios adversos. El último dato del PIB para Guanajuato, que fue publicado por el INEGI para el año 2020, mostró una contracción de 7.4%, mientras que a nivel nacional la caída fue de 8.1% anual. Una variable que aproxima el comportamiento del PIB estatal es el indicador trimestral de actividad económica estatal, que presenta información de corto plazo. Con este indicador, se estima que el PIB de Guanajuato en 2021 creció casi 5%, con lo cual continúa siendo la sexta economía más importante en el país. Así, al obtener la tasa de crecimiento media anual entre 2010 y 2021, Guanajuato muestra un incremento de 2.6%, mientras que a nivel nacional la tasa es de 1.6% en el mismo periodo. Para 2022, el resultado del ITAE del segundo trimestre muestra un aumento de 1.7% respecto al mismo trimestre del año anterior, destacando que las dos principales actividades que impulsaron la economía de Guanajuato son el comercio y las industrias manufactureras. Por otra parte, el escenario para las finanzas públicas también luce muy complicado. En cuanto al presupuesto de egresos de la Federación 2023, se deben considerar diversas situaciones que ponen en riesgo el cumplimiento de las metas recaudatorias de origen federal y con ello los programas y proyectos previstos en el gasto. El gasto federalizado, que son los recursos que corresponden a estados y municipios, se prevé en 2.43 billones de pesos, cifra similar al monto de 2019 en términos reales, cuando se ubicó en 2.42 billones de pesos. Como proporción del gasto total, los recursos para estados y municipios representan únicamente el 29.3%, monto mínimo no registrado desde 2008. Asimismo, la Administración Pública Federal continúa privilegiando programas sociales, ya que estos crecerán 25.2% real anual, mientras que los recursos para los estados y municipios únicamente se incrementarán en 9.9%. Por ejemplo, al considerar sus principales programas, los cuales tienen un presupuesto aprobado de casi 510 mil millones de pesos, resulta muy superior al monto individual de las 32 entidades federativas. Al analizar los recursos por estado, se observa que Guanajuato ocupa el penúltimo lugar en la distribución del gasto federalizado por persona, ubicándose por debajo de la media nacional. Adicionalmente, y como ya se dijo, tanto un menor crecimiento y como una inferior plataforma de producción de petróleo podrían afectar las finanzas públicas. En los criterios generales de política económica para 2023, se consideró la sensibilidad de los ingresos públicos que estimó la propia Secretaría de Hacienda. Por cada medio punto real de crecimiento económico menos, los ingresos tributarios se reducirían en 23 mil millones de pesos y por cada 50 mil barriles diarios de crudo que se dejen de extraer, los ingresos petroleros se reducirían en casi 25 mil millones de pesos. Por lo que, de darse el estimado de los especialistas de un crecimiento del PIB de 0.9% para 2023, en lugar del 3% contemplado por Hacienda, se podría tener una disminución de más de 218 mil millones de pesos. De nueva cuenta, en el presupuesto federal no se contemplan recursos adicionales por convenios y de los cuales Guanajuato ha dejado de recibir más de 32 mil millones de pesos en términos reales al comparar los primeros 3 años de gestión de la presente administración federal respecto a la pasada. Para poner esto en contexto, dicha disminución equivale a más del 35% total del presupuesto de egresos del Estado estimado para 2023
o bien casi el monto de inversión pública estatal del periodo 2019-2021. Es importante señalar que estos recursos se destinaban a salud, seguridad, educación e infraestructura, es decir, estaban etiquetados. Como sabemos, la inversión es un detonante para el crecimiento económico y el empleo, por lo que es necesario destinar mayores recursos en este rubro y que los mismos lleguen a todo el país para impulsar la reactivación. Del total del presupuesto federal, únicamente se destina a inversión un 14.3%, donde Campeche y Tabasco continúan siendo las entidades con mayor asignación. En cambio, Guanajuato, sexta economía del país, se sitúa en el lugar 22 a nivel nacional con el 0.35%, equivalente a 2.4 mil millones de pesos, de los cuales más del 93% se orienta a Pemex y CFE. Para dimensionar la inversión territorializada para Guanajuato, esta resulta 13 veces menor que los recursos de los proyectos prioritarios de la Administración Federal, como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Así, por tercer año consecutivo, no se consideran recursos para construcción y modernización de carreteras en Guanajuato. A pesar de la gestión y la existencia de proyectos preparados, la Federación no asignó recursos. Lo anterior significa la ausencia de recursos para proyectos de inversión para el Estado, lo que limita el impulso al desarrollo regional y local, mediante la promoción de infraestructura en materia de educación, movilidad y servicios básicos. En el paquete fiscal que hoy se entrega, se prevén ingresos para Guanajuato por 110.912.6 millones de pesos, cifra superior en 14% real respecto al autorizado para el ejercicio fiscal 2022. Sin considerar recursos derivados de financiamiento con la finalidad de hacer comparables ambos importes. Disculpen que aquí me apareció una notificación. Ok. Del total de ese monto, se estiman 13.398 millones de pesos de ingresos estatales, lo que significa un crecimiento de casi 30% en términos reales respecto al aprobado en el año anterior. El Estado, desde el inicio de la presente administración, ha trazado una ruta para fortalecer sus ingresos propios. Prueba de ello es que el monto proyectado para 2023 es poco más del doble del aprobado en 2018. Es decir, los ingresos estatales se lograron duplicar en solo 4 años, pasando de representar el 8.5% del total de los ingresos en 2018 al 12.1% para 2023. Lo anterior ha sido posible, entre otros factores, por la creación del SATEC, que ha modernizado la estrategia de recaudación en el Estado, con personal capacitado y ayuda de las tecnologías de la información, lo que ha permitido brindar un mejor servicio y atención a los contribuyentes. Por su parte, los recursos federales estiman alcance los 97.514 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 12.3% en términos reales respecto al monto aprobado en 2022. Esta variación se explica principalmente por incrementos en los rubros de aportaciones y participaciones, que son recursos que corresponden a las entidades federativas por mandato de ley. Cabe destacar en este punto que las participaciones federales para su distribución toman en consideración la actividad económica, el esfuerzo de la recaudación local y la fiscalización que realiza cada entidad federativa, siendo estas variables en las que Guanajuato ha tenido un desempeño sobresaliente. Por ejemplo, durante el ejercicio fiscal 2021, el SATEC obtuvo el primer lugar nacional en el indicador de cifras virtuales del SAT, derivado de procesos de fiscalización, por lo cual el Estado logró obtener más de 1.300 millones de pesos. Es que me estás moviendo el mouse. Está allá. A ver, pásame el mouse. Por otra parte, como una... Ahora tenemos aquí un problema técnico con las pantallas. Fabián.
¿Ya quedó? Una disculpa ahí con el tema técnico. Por otra parte, como una fuente de ingresos adicional, se contemplan 2.900 millones de pesos de financiamiento a largo plazo, de lo cual hablaré más adelante. Ahora bien, para mantener un equilibrio sostenible en concordancia con este nivel de ingresos, el proyecto de presupuesto general de egresos contempla un gasto por 113.812.657.511 pesos que prioriza el gasto social, así como el gasto en infraestructura, educación, seguridad y salud. A ver, aquí tengo otro problema técnico con la computadora. Un momento, por favor. Este proyecto considera un monto superior a los 20.700 millones de pesos para municipios, 11.462 millones de pesos para poderes y organismos autónomos y 57.328 millones de pesos de gasto y de operación para el Ejecutivo, de los cuales casi el 93% será destinada a los sectores de salud, educación y seguridad. Ahora bien, como ya se mencionó, para garantizar los recursos que den sustento a las acciones y proyectos prioritarios para la ciudadanía, se mantendrá la rigurosa estrategia de disciplina presupuestal, austeridad y control de gasto, que se ha venido realizando desde el inicio de la presente administración. Para 2023, se contemplan 91 programas presupuestarios que contribuyen a la consecución de los objetivos y metas de cada eje establecidos en los planes y programas de gobierno, de los cuales 13 corresponden a poderes y organismos autónomos. En este sentido, y como lo anticipé, se incluyó una iniciativa para la contratación de financiamiento por un monto de hasta 2.900 millones de pesos con el objetivo de impulsar aún más el desarrollo económico para Guanajuato. Los recursos se destinarán a proyectos de inversión pública productiva consistentes en los siguientes rubros: programa de infraestructura y equipamiento educativo, infraestructura social sostenible y para el desarrollo regional, programa de infraestructura de conectividad terrestre y movilidad, fortalecimiento del sistema de salud pública y fortalecimiento del sistema de seguridad pública y procuración de justicia. Cabe señalar que con base en los distintos indicadores que miden la deuda pública, el Estado de Guanajuato sigue mostrando un desempeño eficiente respecto al manejo de sus pasivos financieros. De acuerdo con los resultados del sistema de alertas publicado el 29 de agosto de 2022 por la Secretaría de Hacienda al segundo trimestre de este año, la entidad mantiene todos sus indicadores dentro de un rango bajo, lo que refleja la sostenibilidad de la deuda y la capacidad de pago con la que cuenta Guanajuato para hacer frente a sus obligaciones. Asimismo, en los indicadores estadísticos trimestrales de entidades federativas y sus entes públicos, al cierre del segundo trimestre de 2022, muestran que la entidad cuenta con una relación de deuda directa contra el PIB estatal de 1%, ubicándose muy por debajo del promedio nacional, que está en 2.7%. En la relación del saldo de la deuda directa respecto a la principal fuente de pago de los créditos, que son las participaciones federales, para Guanajuato este representa el 27%, mientras que el promedio nacional está en 74%. Otro indicador relevante es la deuda per cápita, el cual tiene la intención de expresar la distribución de la deuda entre la población de cada entidad. En este caso, para el Estado, la deuda per cápita es de 1.518 pesos, que es muy inferior al promedio nacional, que se encuentra en 4.490 pesos. Con base en lo anterior y en las proyecciones del comportamiento de la deuda estatal, el nuevo financiamiento solicitado no representará un impacto negativo que presione las finanzas públicas. En este tenor, la agencia Fitch y Standard & Poor's realizaron una evaluación sobre la contratación del citado financiamiento.
Ambas señalan que no representaría un impacto negativo en la calificación de la entidad y el nivel de endeudamiento seguiría manteniéndose en un nivel bajo. Esto confirma que dicha iniciativa no será por ningún motivo una presión para las finanzas públicas del Estado y, por otro lado, sí se constituye como una medida oportuna para mantener el crecimiento de la entidad. Respecto a la inversión contenida en el presupuesto de egresos, la cual es un detonante para el crecimiento, el empleo y el desarrollo para el siguiente ejercicio, se contemplan 14.250 millones de pesos, siendo esta la mayor asignación a este rubro en los últimos años. Lo anterior representa un crecimiento del 124% respecto a la inversión asignada en el ejercicio anterior y un crecimiento del casi 10% respecto al inicio de la actual administración. A continuación, me permito mencionar los principales proyectos y acciones en cada eje estratégico, los cuales fueron priorizados con base en su impacto social y económico. Eje Desarrollo Humano y Social. Con el objetivo de propiciar las condiciones para el desarrollo pleno y en igualdad de las personas en lo individual, en lo familiar y en lo comunitario, se invertirán más de 4.000 millones de pesos. En particular, se destinará un monto superior a los 1.000 millones de pesos en apoyos alimentarios para personas adultas mayores y para fortalecer la economía familiar. Se incrementa sustancialmente el beneficio para las familias y las comunidades con casi 1.000 millones de pesos en acciones de mejoramiento de viviendas y obras de infraestructura comunitaria y de servicios básicos. Con esto se propicia un entorno favorable para el fortalecimiento del tejido y la cohesión social. Se continúa también con la consolidación de nuestro sistema de salud con una inversión de 538 millones de pesos en infraestructura y equipamiento de unidades médicas, así como en programas de prevención y atención a la salud de la población guanajuatense. Eje Economía para Todos. Con la finalidad de continuar diversificando la economía del Estado y mantener el liderazgo nacional en cadenas de valor, como son productos agrícolas, alimentos, calzado, turismo, químico, automotriz, metalmecánico, entre otros, se invertirá un monto superior a los 2.000 millones de pesos. Con una inversión superior a los 855 millones de pesos, se refrenda el compromiso de generación de empleos permanentes mediante el impulso de atracción de inversiones, fortalecimiento al desarrollo y profesionalización del capital humano, fomento al emprendimiento y estímulo a la productividad e innovación de la micro, pequeña y mediana empresa locales. Fomentar el desarrollo y el crecimiento del campo guanajuatense sigue siendo una prioridad para el Estado, por lo que se invertirán casi 1.000 millones de pesos, con los cuales se mantendrá la articulación productiva del sector agroalimentario y el fortalecimiento de las unidades de producción primaria a través de diversas estrategias como sanidades, aseguramiento agropecuario, caminos rurales, modernización de la comercialización agroalimentaria, tecnificación y modernización de sistemas de riego e infraestructura hidráulica y el desarrollo pecuario y acuícola. Asimismo, se destinarán 65 millones de pesos para impulsar el ecosistema de innovación y emprendimiento en el Estado mediante proyectos de desarrollo tecnológico que vinculen emprendedores, instituciones de educación superior, centros de investigación y fondos de inversión, facilitando los espacios de interacción para incubar nuevos emprendimientos. Además, se mantienen los principales programas para la diversificación, competitividad, fortalecimiento y difusión de la oferta turística del Estado, lo anterior con una inversión de un poco más de 230 millones de pesos. Eje Educación de Calidad. Para atender las necesidades de construcción de nuevos espacios educativos, la rehabilitación de los existentes y su equipamiento, se invertirán casi 830 millones de pesos, lo que permitirá contar con las condiciones físicas adecuadas para apoyar el aprendizaje de nuestras comunidades escolares. Con una inversión de 285 millones de pesos, se mantienen los apoyos de becas, estímulos y créditos para estudiantes de todos los niveles educativos, con el objetivo de favorecer su permanencia, así como los apoyos y financiamientos para estudios de posgrado y el acceso a experiencias internacionales. Para fomentar en la población guanajuatense la práctica deportiva y la activación física como un medio de recreación y de formación integral, se invertirán 115 millones de pesos para la rehabilitación de infraestructura deportiva,
la detección y atención de talentos deportivos, la participación en eventos nacionales, así como el apoyo a los atletas de alto rendimiento, entre otros aspectos. Para el desarrollo de la cultura, se fortalecerán inversiones para la preservación del patrimonio estatal mediante los programas de conservación y restauración de las zonas arqueológicas. También se continuará la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de la educación musical, trabajando con bandas y orquestas sinfónicas, así como ensambles corales. Para estos proyectos se destinan casi 60 millones de pesos. Eje Seguridad y Paz Social. El Gobierno del Estado de Guanajuato trabaja todos los días para generar y preservar las condiciones de paz y armonía necesarias para el desarrollo integral de las personas. Por lo anterior, la presente propuesta contempla más de 1.400 millones de pesos para impulsar la estrategia de seguridad y procuración de justicia. Se asignará una inversión superior a los 565 millones de pesos para el equipamiento y profesionalización de las corporaciones policiales para prevenir y combatir la violencia, así como mejorar los centros estatales de readaptación social. Ante la desaparición del Fortasec por parte de la Federación, se destinarán nuevamente 200 millones para el Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública. Estos recursos se dirigirán a la capacitación y otorgamiento de herramientas para mejorar las corporaciones policíacas en el desempeño de sus funciones. Con esta cifra, se estarían destinando 1.000 millones de pesos para dicho fondo en la presente administración, superando el compromiso realizado por el gobernador de invertir 600 millones de pesos. Asimismo, se fortalece la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, destinando a este último 40 millones de pesos, prácticamente el triple del recurso que por ley corresponde, con el propósito de continuar asistiendo a las víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos. Con una asignación de más de 400 millones de pesos, se consolidan las funciones de investigación del delito. Con todo lo anterior, se impulsa la estrategia integral de seguridad ciudadana y se atiende el fenómeno de la violencia y la delincuencia. Eje Desarrollo Ordenado y Sostenible. Se invertirán casi 4.400 millones de pesos en proyectos que tienen como objetivo la movilidad eficiente, sostenible e incluyente de personas y mercancías y el cuidado y aprovechamiento razonable de los recursos naturales de nuestro Estado. Para este propósito, se incrementa de manera notoria la inversión en obras para conservar en óptimas condiciones la red carretera y ciclovías estatales y en infraestructura de abastecimiento de agua potable y de desalojo y saneamiento de aguas residuales, con más de 1.270 millones de pesos en estos rubros. Se fortalecen además programas y acciones sustantivas para la restauración y conservación de los ecosistemas de nuestro territorio y para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, con una inversión superior a los 270 millones de pesos. Eje Gobierno Humano y Eficaz. Para garantizar la continuidad en la prestación de servicios públicos por parte del Estado, los municipios y los organismos autónomos a la ciudadanía, se invierten casi 300 millones de pesos en la modernización de la Plataforma Estatal de Información, herramienta tecnológica a través de la cual se gestionan todos los procesos recaudatorios y administrativos de la función pública. Asimismo, se destinan recursos para impulsar la política estatal anticorrupción, orientados a estandarizar y mejorar la calidad en la prestación del servicio mediante la capacitación y equipamiento de centros de primer contacto con la ciudadanía. Sin duda, el poder conservar los valores de inversión de los últimos años ha sido un enorme reto para la hacienda pública del Estado, que aún ante las disminuciones presupuestales federales, la volatilidad económica y las prisiones financieras previamente descritas, ha conservado su equilibrio e impulso. Hablando de resultados, un logro por parte de esta administración ha sido mantener la alta calidad crediticia de la entidad, ya que Guanajuato logró la ratificación de las calificaciones por parte de las 3 principales agencias internacionales, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, destacando que esta última refrendó el elevado perfil crediticio del Estado de Guanajuato con calificación AAA en escala nacional, con perspectiva estable, siendo la nota más alta a la que puede aspirar una entidad federativa. En sus comunicados, las calificadoras destacan que la Administración de Guanajuato es proactiva
y tiene una sólida posición de liquidez debido a su prudente gestión presupuestal y bajos niveles de deuda. Asimismo, que cuenta con políticas financieras disciplinadas más fuertes en comparación con las otras entidades y que sus reformas fiscales han aumentado los ingresos propios por encima del promedio de los estados. La agencia Standard & Poor's espera que ante el entorno actual, la priorización del gasto y la fuerte posición de liquidez le permita a Guanajuato afrontar cualquier panorama económico complejo. Este desempeño financiero también ha sido reconocido por instituciones nacionales como el Instituto Mexicano para la Competitividad, que otorgó a Guanajuato el primer lugar nacional en el índice estatal del ejercicio del gasto al tener un cumplimiento del 100% en la calidad de la información contable, presupuestal y programática que se reporta de manera trimestral a la ciudadanía. Por parte del mismo IMCO, se obtuvo el primer lugar nacional en el Barómetro de Información Presupuestal Estatal que evalúa la calidad del reporte de la información presupuestal de las entidades federativas y tiene como propósito eliminar las condiciones de opacidad en el manejo de los recursos públicos y fomentar buenas prácticas presupuestales. Asimismo, los órganos fiscalizadores han destacado la correcta aplicación de los recursos públicos que realiza Guanajuato. Por esto, la Auditoría Superior de la Federación le otorgó al Estado el segundo lugar nacional en el índice de gestión del gasto federalizado programable en la revisión de la cuenta pública 2020 que realizó a todas las entidades. Un hecho a destacar es la consolidación del modelo presupuestario Guanajuato que con el apoyo de expertos nacionales y reconocidos organismos internacionales sigue incorporando las mejores prácticas en la materia y ha sido referente en diversas publicaciones como Eurosocial Plus, la Comisión Económica para América Latina y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y no solo eso, este modelo ya también ha trascendido fronteras. En coordinación con la delegación de la Unión Europea y diversas entidades federativas, Guanajuato inició en marzo 2022 el proyecto Modelo Hacendario Estatal, el cual tiene como objetivo conocer las buenas prácticas internacionales para promover el fortalecimiento de los ingresos, la formalidad, la calidad del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas. Este proyecto tendrá una duración mínima de 3 años y promoverá instituciones hacendarias sólidas que privilegien el uso eficiente de los recursos en favor de la reducción de las desigualdades y la mejora de la cohesión social. Lo anterior demuestra que las acciones planificadas, conscientes y oportunas, emprendidas desde el inicio de la administración por parte del Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, han logrado construir un modelo presupuestario de vanguardia y al servicio de la ciudadanía, que es ejemplo tanto a nivel local como global. Para finalizar, quiero destacar que el paquete fiscal 2023 propuesto por el gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo garantiza una hacienda pública firme que promueve los recursos necesarios para seguir en el camino del desarrollo continuo, inclusivo y sostenido de Guanajuato, grandeza de México. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. A continuación vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas a través aquí de mi compañera Ileana, que les va a dar esta explicación y desarrollo, exposición de motivos por parte del secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato, Héctor Salgado Banda, a propósito de la presentación de este paquete fiscal 2023 en la entrega que han realizado aquí en el Congreso del Estado de Guanajuato, en lo cual se destaca esta parte precisamente de la contratación de deuda pública por 2.900 millones de pesos y también la no creación de nuevos impuestos ni el incremento en los ya existentes. Entre otros, hemos tenido oportunidad de escuchar el desglose de todo este paquete fiscal, lo que contempla el tema de ingresos y de egresos también para el Estado de Guanajuato. Más información, obviamente la tendremos desglosada a través de los diferentes espacios de TV4 Noticias y en nuestra multiplataforma para poder conocer a detalle esto que hoy ha sido expuesto y que hemos compartido con ustedes a través de la señal de TV4 y también de las redes sociales del Congreso del Estado de Guanajuato. Soy Marcos Llamas y como siempre le digo a nombre de todo el equipo de producción, muchas gracias por habernos acompañado. Quédese en la programación de TV4. Nos vemos. Hasta la próxima.